¿Cómo se ve eso allá abajo? Hay cueva, hay casa y diferentes especies de peces donde usted la ve fuera, pero estas son aladas, por ejemplo, se parecen a ciertas aves, ciertos peces y hasta llevan su mismo nombre. Pero para yo descifrarle eso, usted tengo que tener cierto conocimiento de ese lugar ahí. Es igual en el mundo de los espíritus. Para nosotros poder entrar e incurrir en ese mundo espiritual, tenemos que tener, y eso era lo que Jesús estaba haciendo, dándole ciertas instrucciones a los discípulos. En esta ocasión, a los 3 que estaban con él cuando él se transfigura. Cuando ellos vienen también, que experimentan el poder, que ellos ejercían autoridad sobre los espíritus inmundos, Jesús le dice, en vez de ellos impresionar a Jesús, Jesús le dice, esas son pequeñeces de las cosas que ustedes van a empezar a ver desde ahora en adelante. Ustedes están operando en un nivel, en una esfera, en una dimensión que ustedes desconocían. Yo entiendo su alegría, yo entiendo su asombro, su regocijo, pero su gozo, pero esos son pequeñeces. Ustedes están en la orilla. Cuando ustedes empiecen a profundizarse y no solamente a entrar, sino a habitar y a morar, como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que habita en esa esfera espiritual va a ser algo normal. El ver los enfermos sanarse, el ver los enfermos ser liberados de los espíritus de enfermedad, el ver los que estaban siendo poseídos por los espíritus inmundos ser libres, va a ser algo normal. Y él le dice, yo veía, mientras ustedes estaban haciendo eso, yo veía cómo Satanás bajaba del cielo como un rayo a gran velocidad. Pero en Apocalipsis también el apóstol lo descifra. En el capítulo 12 él dice que se escuchó un ay de los moradores de la tierra. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero cuando él descendió del mundo espiritual, él no bajó solo. No. Dice la Biblia que él bajó con una parte de los ángeles que también fueron arrastrados, que fueron engañados. Y entraron a esta esfera. Y dice la Biblia, Pablo hablando, que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con huestes espirituales que operan en las regiones celestes. O sea, da no entender que hay ciertas regiones, aparte de lo que es el mundo literal, físico, hay una esfera, hay una atmósfera que no se ve, que habitan los seres espirituales que tampoco se pueden ver. Y tú sabes algo, Richard, mantente ahí mismo, no pierda el hilo, como el pastor. Mira, hay algo que nosotros como creyentes leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Leemos la Biblia, pero simplemente nos detenemos en leerla y no en escudriñarla. Y cuando yo hablo de escudriñarla, es que hay cosas ahí que hasta que tú no indagas a profundidad, tú no comprendes qué quiso el párrafo decir en toda su esencia. Es como que tienen capas de interpretación. Por ejemplo, tú hablas acerca de las potestades del mundo espiritual. Y la palabra de Dios nos dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Qué es un principado? Tú le preguntas a un creyente común y corriente, y es muy probable que ignore qué es un principado. Sí. Él te puede decir, yo estuve peleando con un principado. ¿Y cómo sé yo que tú estuviste peleando con un principado si tú ignoras lo que es un principado? ¿Cuál es el papel a desempeñar de un principado? ¿Entendiste? No, estuve peleando con una potestad. Bien, está bien. Descríbeme qué es una potestad. Me estuve confrontando a un gobernador. Ok, descríbeme lo que es un gobernador en el mundo espiritual. Amén. Muy interesante. En el plano humano, un principado es una forma de gobierno cuya dirección de gobierno le ejecuta un príncipe designado por un rey. Amén. Y las leyes que se cumplen en aquel lugar son designadas por el rey y ejecutadas por el príncipe.
y él a los súbditos le da las órdenes que vienen desde arriba. Amén. Es Así una es. forma de gobierno. Una potestad es una forma de gobierno descentralizada, en donde ellos tienen sus propias leyes y ellos rinden resultados. O sea, a ellos no se les dice, mira, ustedes van a hacer las cosas así, asado, no, no, no. Ellos ejecutan Nosotros ejecutamos y damos resultados de lo que hicimos. de lo que hicimos. Entonces, ¿cómo saber a qué nos enfrentamos cuando ignoramos a lo que nos estamos enfrentando? Yo difiero de algo. Yo te lo digo públicamente. Será, creo, la primera vez. Yo difiero de algo que comúnmente la gente dice, especialmente nosotros los creyentes. A Dios no hay que entenderlo, a Dios solo hay que obedecerlo. Usted no va a obedecer nada que usted no entienda. Sáquese eso de la cabeza. Si usted no va y estudia lo que es la arquitectura, usted no será arquitecto. Nada que usted entienda, usted va a poder obedecer, porque lo primero es que usted no entendió. Y si no entendió, no sabe qué obedecer. Y va a estar golpeando al aire. Y si acaso llega a toparle, fue una chepa que usted hizo. Pero usted ignora a qué se está enfrentando. Yo difiero de esto. Yo puedo obedecer a Dios cuando entiendo lo que Dios me dijo. Cuando entiendo que Dios me habló. Cuando entiendo que Dios me dice a esto o a aquello. Si no entiendo, no sé hacia dónde dirigirme. Amén. Y eso es un problema que arrastramos en nosotros como creyentes en muchos casos. Sí. Que a veces decimos hasta públicamente que a Dios no hay que entenderlo sino obedecerlo. Yo no comparto eso. Porque yo no voy a obedecer algo que yo no comprenda. Si usted va a la escuela a estudiar, voy a poner un ejemplo práctico, la matemática, que la gente por lo regular le sale huyendo. Ay, que yo no entendí qué fue lo que el ejercicio que el profesor hizo. Simple, con esto termino. En la universidad, cuando estaba estudiando cálculos integrales, un profesor, el profesor de integral y de cálculo, dejó una tarea para que se la llevara para su casa y la ejecutara. ¿Y sabe lo que decía la tarea? Esto no tiene resultado. Vaya, escriba el signo de igualdad y reescribe el mismo ejercicio, porque esto no tiene solución. Entonces nosotros buscándole la solución y leyendo y leyendo y leyendo. Entonces yo voy a traer un libro de la UAS y me puse a leer el libro y encontré el ejercicio. Y en el ejercicio decía que no tenía solución, que lo único que usted tenía que hacer era colocar un signo de igualdad y reescribir lo que estaba atrás, escribirlo al lado. Que eso no tenía solución. Que la solución de él era volver a escribir lo que estaba ahí mismo. Usted pone un signo de igualdad y escribir lo que estaba ahí porque eso era todo. Y a veces queremos complicarnos con Dios. Por sencillez. Y el mundo espiritual no es tan complejo, ni es tan tremendo. Es solo entenderlo. Amén. Es solo acercarnos a Él. Amén. Es solo comprender lo que Dios nos dice. Amén. El mensaje que Dios nos transmite. Continúa. Sí, para continuar con lo que estaba exponiendo, lo que usted dice no es menos cierto. Pablo habla en el capítulo 2 de 2 de Corintios, si la mente no me es infiel, y verso 14, dice que para el hombre natural, las cosas espirituales, a él le son desconocidas porque han de discernirse espiritualmente. O sea, está hablando de un hombre espiritual, de un ser espiritual y de un hombre carnal. Que la cosa del espíritu solamente le entienden los que están en el espíritu. Amén. Amén. Entonces, yo decía que cuando
Satanás, el Señor lo reprenda, es expulsado. Note algo, Dios no se movió de su trono. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, Dios se quedó en su mismo lugar. No estaba pasando nada. No. Y que Satanás se revolteó, como yo digo, gente, que Satanás está regado, que el diablo anda suelto, el Señor nos reprenda, y que la gente con la cabeza grande. Gloria a Dios. No. Tranquilo, el hombre de Dios y la mujer de Dios, que tiene entidades espirituales al lado, llámese una bruja, un brujo, alguien que practica la hechicería, que tiene conocimiento del mundo espiritual, cuando escucha el sonar de la campana de esa gente, no le tiemblan las rodillas, ni empieza a sudar frío, ni se turba su mente, están tranquilos porque ellos entienden que quienes son un dolor de cabeza son ellos para el enemigo, no el enemigo para ellos. Sin embargo, Miguel lo expulsa. Ni el Espíritu Santo, ni Jesús, ni el Padre. Porque escucho decir que Satanás era la cuarta persona más fuerte que había en el reino de los cielos, y eso es antibíblico. Eso no es cierto. Nunca ha existido cuarta persona. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los demás tienen su cierto nivel, cierto rango. Son seres creados, pero no es así. Sin embargo, Dios no hace nada. Quien lo expulsa es Miguel. Y dice que no se halló lugar para ello en el cielo y fue expulsado a la tierra. Amén. Dice que Satanás nunca ha sido un dolor de cabeza para Dios, ni para Jesús, ni para el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de seres espirituales, y los seres espirituales solamente es como uno cuando sale de la atmósfera de la terrestre, que sale a la atmósfera. A la atmósfera se tiene que poner un traje porque allá no hay oxígeno. Entonces así mismo son los espíritus mundo, que para ellos poder habitar en el mundo literal terrenal tienen que ocupar un traje. Pero ¿cuál es el traje que ellos usan? Un traje como lo que usan los astronautas. No, ellos se meten dentro de un cuerpo. Ese es el traje para ellos habitar dentro del plano terrestre. Ellos salen del mundo de los espíritus, se meten en un cuerpo, entonces ahí ellos tienen acceso y ciertas limitaciones para hacer ciertas cosas en el mundo. Y ahí su trabajo es mucho más eficiente. Es más eficiente. Amén. Entonces, el mundo de los espíritus. ¿Cuáles son las puertas del mundo de los espíritus? ¿Cómo uno entra? ¿Por dónde uno entra? ¿Cuáles son las ventanas? ¿Cuáles son los portales, pastor? Hay portales. De hecho, hay días especiales que han designado y han escogido los seres humanos para entrar al mundo de los espíritus, para hablar con entidades espirituales. Hay fechas especiales, hay meses especiales, años especiales. Viernes Santo, por ejemplo, estaciones específicas. Y gloria al Señor. Y en el mundo de los espirituales hay cierto código que solamente los espirituales lo conocen. Y no es menos cierto que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero ¿cómo es esto? Que lo que se ve en la materia fue creado de aquello que no se veía, de existencia. Yo lo creo por la palabra. De hecho, textualmente dice la Biblia que aún el mismo Satanás y la hueste celestiales fue creado por la palabra. Correcto. Por la palabra. Esos seres espirituales fueron creados por la palabra. No así el hombre. No. Dios utiliza la palabra, pero antes de utilizar la palabra, tomó sus manos y convocó y dijo, hagamos. Hubo reunión antes de hacer al hombre. Sin embargo, para hacer a Satanás y a las fuerzas celestiales, o sea, a los ángeles, solamente fue con el aliento de la boca de Dios, con su palabra. Amén. Y ni un solo de los ángeles, de los arcángeles, serafines, querubines, de las huestes espirituales, ni uno porta lo que porta el ser llamado hombre, la imagen de Dios. Correcto. El único ser creado que tiene la imagen de Dios
Es el hombre. Es el hombre. Por eso, el hombre, el ser humano, están atacados por las entidades espirituales. Porque siempre, por así decirlo, lo voy a decir, como que hemos sido favorecidos. Llevamos la imagen del Padre. Número uno. Y estamos en el plano terrestre, en la tierra. Dios nos estableció. Porque el hombre fue creado para gobernar. Luego de que entra el pecado, hay ciertos cambios y el hombre es llamado a la adoración a su creador, al Dios eterno, al eterno. Pero el hombre fue creado para ejercer autoridad, para ejercer dominio. Lo estableció en el capítulo 8 del Salmo. Dice que Dios no hizo un poco menos que los ángeles, pero que Dios entregó todo en la mano de Adán, en el principio, de los hombres. De hecho, él le puso el nombre a todo. Amén. Él dice, pero menos que yo. Poca palabra, pero lleva su imagen. No solo eso, donde ellos están habitando ahora, yo no puedo, a menos que ocupe un cuerpo de eso, de esas entidades, llámese hombre, ser humano, para poder habitar en su mundo. Porque si no, tampoco puedo entrar en su mundo para hacer lo que yo quiero hacer. Él tiene cierta limitación. Entonces, en lugares celestes, dice Pablo. Y aún aquí, en el mundo de los espíritus, aún allá en el mundo espiritual, en lo que se desconoce secularmente, también tienen ciertas limitaciones. Sí. Correcto. Seguimos, hermano. Mire, algo muy interesante que me llama la atención es que un rayo es una poderosa descarga natural de electricidad estática producido durante una tormenta eléctrica. Durante una tormenta eléctrica. Y hay ciertas creencias entre los judíos, entre los estudiosos judíos, Sí. basados en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, donde habíamos leído, visto desde la Torá, como ellos le llaman, que es la misma palabra de Dios, en el Antiguo Testamento en Israel, que ellos ven a los demonios como energía de las tinieblas, como entidades energéticas que pertenecen al plano de las tinieblas. Que yo le sumo a esto, producen en los seres humanos enfermedades, muerte, cánceres, todo tipo de enfermedades, visto desde este punto de vista. Donde no hay energía, no hay vida, no hay forma de que se pueda realizar un trabajo, una labor. Y algunos estudiosos lo ven desde este punto de vista. Hay un caso que, visto desde esa óptica, me llama mucho la atención. Está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28. Amén. El libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28. En Lucas capítulo 8 y en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, y en Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39, aparece el mismo caso. Pero aquí Mateo, en términos numéricos, es un poco más específico. Sí. Y él dice que eran los endemoniados gadarenos. Mateo capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28. 8:28. Amén. ¿Usted le da la lectura?
Amén. Amén. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ay, gloria al Señor para siempre. Este caso también es interesante y me llama la atención. Era la fuerza que en otro pasaje se alude, se expresa un poco más detallada. La fuerza que tenían estos gadarenos. Le había leído que ciertos estudiosos de la Torá ven a las entidades demoníacas como energía de la tiniebla, como entes poderosas de la tiniebla, que tienen fuerza, que tienen poder. Amén. Entonces, esto me explica por qué en la medida que una persona está más atada, tiene más atadura, entidades espirituales de maldad, se puede presentar de una manera más feroz Y más agresivo. más agresiva, más incontrolable alrededor. Pero es que fulano no hay quien lo controle. Es que este muchacho no tiene quien lo domine. Examina, ve qué es lo que está sucediendo ahí. Porque el retrato de los endemoniados gadarenos, que no había cadena para que no rompieran, que al sujetarlo ellos no la rompieran, que la desmenuzaran, que no habían soga, que no hayan la gente experimentado atándolo para que ellos permanecieran en un lugar específico. Me llamó mucho la atención. El día pasado le estaba hablando a alguien de la palabra de Dios. Eso fue como un domingo, si mal no recuerdo. Y sé que esa persona está atada. Y cuando me le acerco, que le digo: Jesucristo te ama, él me dice: mira, varón, cómo los demonios, cómo el diablo me tiene atado. Mira mis heridas. Cuando los demonios se manifiestan en la vida de este muchacho, él se corta, come vidrio. Porque alguien me enseñó un video de él y luego entonces lo vi. Y yo le pregunté: ¿tú quieres ser libre? Me dijo llorando que Satanás lo tenía atado, que él comprendía el nivel de atadura en el que él estaba. Y me dijo: entiendo esto, pero entiendo que no es el momento para ser libre. Me dijo. Rehusó, no quiso. Sí, no quiso. Yo le dije a él que de la única manera en que él podía ser libre era si entregaba su vida a Jesús. Y a partir de eso, negaba y rehusaba seguir ese estilo de vida. Entonces, él le cerraba las puertas a las entidades espirituales de maldad que estaban operando en él y le abría las puertas a Dios para que Dios expulsara
a través de la liberación, esas entidades que operaban en él. No quiso. La fuerza de comunal que estos endemoniados gadarenos presentan. Cuando vamos a Lucas capítulo 10, versículo 17. Y comparamos la fuerza de un rayo con la fuerza de estos endemoniados gadarenos, era insostenible. No había forma de sujetarlo, no había forma de contenerlo, no había forma de neutralizar esa entidad. Amén. Y era que en la medida en que este muchacho o estos muchachos habían sido atados por las entidades demoníacas, se hacían cada día más feroces, más peligrosos. Y esto muestra también qué tanta autoridad puede Satanás ejercer sobre la vida de una persona. Gente que desconocen el mundo espiritual, que practican lo espiritual sin saber a qué se están exponiendo. Así es. Sin saber en qué mundo ellos están transitando. Gloria al Señor para siempre. Nuestro hermano Richard. Sí. Los endemoniados gadarenos, aunque en Marcos capítulo 5 solamente se menciona uno, en realidad fueron dos, fueron varios. Lo que sucede es que el escritor aquí se enfocó nada más en uno, porque era el mismo episodio que le estaba sucediendo a dos personas. Correcto. Cuando el evangelista Marcos, Gloria al Señor. y ahí en Lucas, la Biblia narra que Jesús le pregunta a los endemoniados, y se dirige a uno y le pregunta, le hace cierta pregunta, está en una conversación. No era que Jesús no sabía, él sabía, pero era para dejarnos una enseñanza a nosotros hoy. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo te llamas? Él responde y le dice, Legión, porque somos muchos. Una legión se componía de 6,000 soldados. La guardia, el ejército romano, había un ejército, se componía de una legión y eran 6,000 soldados. Aquí vemos que él le dice legión porque somos muchos. Lo que le está diciendo, dentro de mí hay 6,000 demonios de diferentes tipos, de diferentes funciones. Ahora, ¿qué es un demonio? ¿Qué es esa entidad espiritual? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la función que hace un demonio cuando llega a la vida de una persona? Cuando un demonio se mete en una familia, cuando un demonio se mete en un hogar, cuando un demonio se mete en una ciudad. Gloria a Dios. Cuando entidades espirituales así, del mundo de los espíritus, toman cuerpo en un ser humano y habitan en la tierra, ya en la atmósfera, en el plano terrestre, traen caos, traen problemas, producen accidentes, producen ahorcamiento, la persona lo seducen a ahorcarse, producen suicidio. Y si hay alguien que en esta madrugada me está escuchando y a veces le pasan pensamientos por su mente, de ahorcarse, de quitarse la vida. En una ocasión iba al monte a orar con dos hijos de un pastor amigo mío. Y mientras íbamos caminando, pastor, hacia el centro, el corazón del monte, llegamos a cierto lugar donde yo alcanzo a ver un joven enganchado en una mata, con una soga al cuello y con los ojos rojos y llorando. Yo me detengo y le empiezo a predicar. Ellos me dicen, vámonos. Tú no ves cómo él está, ese tipo está loco. Vámonos de aquí. Se metieron en pánico. Yo le dije, no,
Vamos a predicarle. Le empezamos a predicar. Él empieza a llorar, se quita la soga y se tira y se manda a correr monte adentro. Años más tarde lo veo en una camioneta vendiendo plátano. Cuando él me enfoca, él me conoció de una vez. Él bajó la cabeza y quiso como evadirme mi mirada. ¿Qué estaba impulsando a ese joven a suicidarse? Porque si él tenía la soga puesta y estaba llorando y estaba en el monte solo ahí, era porque él se iba a volcar. O sea, los demonios producen suicidio, producen ansiedad, producen depresión. Todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades, tanto psicosomáticas como psicológicamente como espiritualmente. Hay enfermedades que no salen en placa, que no se ven a través de un rayo X, que no se ven a través de aparatos electrónicos que la ciencia tiene hoy en día, ni en resonancia magnética, pero ellos le dicen al doctor, pero yo me siento mal, yo siento problemas, ellos dicen, pero es que no sale nada aquí. Ya son causas, síntomas de los demonios. Porque la Biblia dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero que Jesucristo vino para dar vida y para que la tengan en abundancia. No solamente estamos dando a entender y a conocer el mundo de los espíritus de forma de cómo Satanás opera, sino que también hay un ser supremo que se llama Jesús de Nazaret, amén, que los demonios lo conocen y ellos saben que el único que puede ejercer autoridad sobre ellos se llama Jesús. De hecho, los demonios lo conocían y lo conocen. Cuando el gadareno vio que se apió Pedro, se apió Marcos, se apió Lucas, se apió Juan, se apiaron los apóstoles, el endemoniado no hizo ningún tipo de acción ni de movimiento, no hizo nada, se quedó tranquilo. Cuando Jesús se desmonta de la barca, enseguida corre hacia donde está Jesús, se hinca delante de él y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro que no nos atormente. O sea, ellos sabían quién era Jesús. Porque aunque Jesús está en el plano terrenal, y ellos también están en el plano terrenal, dentro del cuerpo de ese hombre, ellos se conocían en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus, y ellos habían tenido un encuentro. Y ellos tienen otro encuentro aquí en la tierra. ¿Qué tú haces aquí? Si todavía no ha llegado nuestro tiempo, pero se aproximaba a su tiempo de ser expulsado de ese cuerpo. Dicen, por favor, si nos va a expulsar, si nos va a echar mándanos hacia el acto de los cerdos, pero note algo, pastor, ellos le dijeron, por favor, no nos saque de esta región. O sea, parece que hay lugares específicos donde los demonios se sienten con cierta libertad para ellos ejercer autoridad y dominio en ciertos lugares, de manera que no tienen quien le haga frente, porque no hay un espíritu superior. Vemos que Jesús llega, donde estaba esa potestad ejerciendo autoridad, en ese cuerpo, dice que por ahí no se podía cruzar, pastor. No. Habían dejado ese camino. Por ahí es que más atracan, cuidado, no cruces por ahí. Por ahí es que más roban, por ahí es que más hay delincuentes. Y hay ciertos lugares donde Satanás ha tomado el control. Que está entronado. Sí, que hay gadarenos del siglo XXI. Amén, gloria al Señor. Están entronados ahí y cuando no es el atraco, es un punto, es un problema, es un caos siempre en esa ciudad, en ese barrio. Hay barrios que son calentones. Ellos se sienten en su agua, en su hábitat, pero cuando llega Jesús, cuando llega una iglesia de poder, cuando llega un hombre de Dios, una mujer de Dios, se establece allí, establece el reino de Dios allí. Entonces vemos que hay cambios, que la tiniebla, inmediatamente llega la luz, la tiniebla se va. La luz no llega diciendo, yo soy la luz, tiene que irte, no, la tiniebla hace la luz hace acto de presencia y la tiniebla se esfuma. Amén. Sí. Así es. Salgan fuera. Fueron a los cerdos. Y ellos prefirieron morirse ahogados antes que soportar el peso de los demonios dentro de ellos. Mire qué cosa. Sin embargo, el ser humano se ha adaptado a convivir con esos espíritus. El hombre tenía 6,000. Pero eso no quiere decir que solamente un cuerpo tenga capacidad para resistir 6,000. Cuando viene a ver, hay cuerpos que tienen más de 6,000 o tienen menos de 6,000. María Magdalena tenía 7. Dice la Biblia que Jesús expulsó 7 demonios. Sin embargo, el gadareno tenía 6,000. Pero de allá a acá. Ya llovió mucho. Sí. Gloria al Señor. Hay algo interesante en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Se tiene un registro en el capítulo 4, versículo 15,
un tanto interesante. Es de los pocos pasajes que habla de espíritu a la manera en que se ve detallada de esta manera. En el capítulo 4, versículo 15 del libro de Job, solo el verso 15 dice, sí, Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. el verso 16. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó oír que decía, Hablaba acerca de Dios. ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Eso estaba ahí. ¿Y eso estaba ahí? Eso está ahí. No fue que lo pusieron ahora, ¿no? Sí, que eso estaba ahí. No fue que lo pusieron ahora. No, oiga lo que dice el 18. No fue que lo colocaron ahora. Tremendo. He aquí, en sus siervos no confía, y no necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más es lo que habitan en casa de barro, Refiriéndose a lo humano. cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? Dios mío, Padre, pero Dios. Estaba ahí, eso ahí. ¿Tú estás ahí, Marta? Ellos están hablando acerca del mundo de los espíritus. Y le pareció chocante el que llegásemos al libro de Job. No me pareció chocante porque yo estoy, como yo le dije a Marta ahorita, el Señor me tiene en esta semana que no he podido dormir. Prendí en llama. Gloria a Dios. Literal, yo me he pasado la madrugada completa de esta semana. Que el Señor me tiene sentada en el mueble de mi casa. Gloria a Dios. Precioso Jesús. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me... O sea, yo tuve un sueño en el cual yo no sé con qué peleé. Yo sé que peleé con algo. Y yo sé que el espíritu inmundo se me disfrazó como mi hermana, la que murió. Mi hermana murió. Y yo apreciaba mucho a mi hermana, pero lo que pasa es que yo en el mundo espiritual tengo discernimiento. Los muertos no hablan. Ni salen tampoco. Ni salen tampoco. Y en el sueño